Olga, recién me decías que tenemos 3 puntos o 3 ejes principales para fijarnos con un vino, ¿no? El olfato, el color, el aroma. Bien, la primera instancia es la visual. En la instancia visual nosotros vamos a tener la oportunidad de empezar a meternos en la copa, por llamarlo de algún modo, empezar a analizar la calidad del producto que tenemos servido. En ese caso, uno de los primeros aspectos del vino que tenemos que observar es el brillo. El brillo determina la vivacidad del vino. Bien, es decir, un vino que no tenga brillo posiblemente ya no esté en sus mejores momentos. Es decir, un vino opaco seguramente ya se le haya pasado su cuarto de hora, como dicen, ¿no? Pero igualmente vamos a continuar analizando el vino porque quizás estamos en sus últimos estadios, pero todavía el vino está en condiciones de ser consumido. Una vez que sabemos que el vino ya tiene esa vivacidad presente en su color, vamos a analizar el color. El color a nosotros nos va a dar muchísima información. Las cepas, así como hablábamos recién, nombrando diferentes tipos de cepas, cada una tiene su color característico. Entonces quizás si el vino, estamos ante un varietal o ante un vino de corte con algún tipo de composición en la que predomina alguna variedad en sí, quizás el color sea más fiel, sea fiel directamente a la cepa de la que estemos hablando a posterior. Siempre que decimos varietal es una sola uva. Es la cepa. Cepa. En el caso de hablar un varietal de Malbec, vamos a hablar un vino de Malbec como mínimo a un 80%, 85%, es decir, la mayor parte de la composición del vino va a ser una única cepa y ese vino lógicamente nos va a transmitir en primera instancia, o debería transmitir en primera instancia, los atributos de esta cepa, ¿no? Es decir, si tenemos un vino al 90% Cabernet Sauvignon, lo lógico es que domine organolépticamente el Cabernet Sauvignon en la Cuando copa. hablamos de corte, Ale, vamos a hablar de aquellos vinos en los cuales están involucradas más de una variedad. Y pueden ser varias. Pueden ser. El otro día he probado uno que tenía, no sé, 8, 10, no sé. Hay incluso muchos más. Quizás en la Argentina el corte que recuerdo con mayor cantidad de componentes sea uno que casualmente se llama 12 uvas. Pero después vamos a tener en Europa quizás vinos que tienen una composición superior a esta docena. Es decir, los vinos de corte no tienen límite en ese sentido y lo que vamos a encontrar en la copa es la identidad propia de ese vino, de esa etiqueta, donde todas estas cepas, cada una va a aportar lo suyo hasta lograr una identidad única. Pero bueno, el color a nosotros básicamente va a estar relacionado al cepaje que nosotros tenemos en copa. El Malbec quizás es el que aporta todas esas notas violáceas o rojo violáceo tan habitual de leer quizás en contraetiquetas o escuchar hablar. El Cabernet Sauvignon tiene un matiz más rojizo, más para el lado de los tonos azulados. El Merlot quizás de mayor concentración que el Cabernet Sauvignon, más azulado todavía. Es decir, cada cepa, con observar la copa nosotros podemos llegar a deducir cuál es el varietal. Yo la que distingo fácilmente es el Pinot Noir. Ese sí lo saco. Como característica, en su color, es un color rojo guinda, que le dicen muchas veces, de muy poca concentración. Es decir, un vino que si nosotros ponemos nuestra mano por detrás de la copa, es muy translúcido. Porque básicamente los vinos tintos, cuando son jóvenes, tienen un color muy concentrado y profundo. A veces incluso en el caso de los vinos argentinos se puede decir casi negruzco. O sea, las características del clima argentino hacen que nuestros colores tengan muchísima intensidad hacen que nuestros vinos tengan muchísima intensidad de color. Entonces, en su juventud vamos a estar seguros ante vinos de muchísima profundidad. Bueno, ¿y la segunda etapa dónde pasamos? Posteriormente, en el color lo que vamos a observar es esta profundidad justamente, porque los vinos tintos, a medida que pasa el tiempo, van perdiendo su color. Es decir, aquellos vinos que nacen con tonos rojo, rubí, profundos, de un corazón o un centro de copa muy intenso, con el correr del tiempo van perdiendo esa profundidad hacia vinos más translúcidos, hasta que finalmente empiezan a mutar hacia un color más amarronado, color teja, colores anaranjados, que quizás van hablando ya de muchísimos años en botella. Es decir, al mirar el vino nosotros podemos observar si el vino está vivo, posiblemente la cepa, posiblemente el origen y por otro lado la edad que podemos estar encontrando en el vino que posteriormente vamos a llevar a nariz.
En nariz, nosotros es el famoso momento en el que muchas veces, más reconocido quizás por el de girar la copa, pero lo vamos a hacer en dos instancias. A mí me cuesta hacerlo en el aire. Es una cuestión de práctica, la recomendación es apoyarlo y hacer el movimiento hasta que lo vamos incorporando, porque sí, muchos sacos manchados, muchas camisas manchadas antes de llegar a este momento. Pero, ¿qué pasa en esta etapa, Ale? En esta etapa vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a llevar la copa a la nariz sin agitar el vino. Bien, lo vamos a tomar. Vamos a tratar de introducir la mayor cantidad de oxígeno en nuestra nariz desde la copa. Y lo que vamos a buscar acá es que el vino huela a vino. A mí siempre me gusta explicar esto. La primera instancia es fácil. Reconocer a un vino sano lo puede hacer cualquier persona. Cualquier aroma ajeno a un vino, a ese aroma a vino que todos tenemos grabados en la cabeza, puede estar hablando de alguna alteración microbiológica o algún tipo de contaminación, lo cual sucede muy pocas veces. A veces hablar de estos temas puede justamente destapar, ¿no?, un tipo de caja de Pandora, una paranoia en el consumidor de que los vinos están enfermos y demás. Muy pocos vinos alrededor del mundo, digamos, tienen un tipo de contaminación, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de comprobar la calidad del vino.